Homenaje y nuestras muestras de solidaridad también con las familias de Masaya y de Mazatepe. Están por acá los muchachos, bienvenidos Tirsa, bienvenido Eliezer. Gracias. Están los hermanos caídos, hay temas muy importantes a nivel internacional también. ¿Cuál es el balance que ustedes nos traen en esta ocasión acerca de las noticias? Bueno, buenos días. Buenos días. Pues ya estábamos aquí. Sí, yo sé. Bueno, mira, pues la caída de estos compañeros de la policía, pues obviamente nos ha impactado, nos ha golpeado. ¿Ve? Es decir, está viendo que la policía sigue poniendo los muertos, ¿ve? En el enfrentamiento con estos delincuentes. ¿Ve? Y da profunda tristeza ver cómo, por ejemplo, algunos medios de comunicación, ¿ve? Algunos sectores vinculados a la derecha, vinculados al golpismo, los han puesto a estos delincuentes, a esta banda de los chabelos, como héroes. Como héroes, así. ¿Verdad? Como héroes, ni siquiera justificándolos, lo han puesto como héroes. Entonces ves que la gente de la televisión, la gente de la prensa escrita, medios digitales, ¿verdad? Los ponen primero uno en confuso incidente, no es un incidente, es un enfrentamiento que tuvieron en contra de la policía, una banda de delincuentes, ¿verdad? Eso es así, pero decir confuso incidente y ahora hablar de ponerlo como héroe, eso es apología del delito. O sea, eso no tiene otro nombre, eso es apología del delito, porque incluso algunos están celebrando la muerte de los policías y en el fondo llamando incluso a que maten más policías. Y eso no debe de permitirse, eso es inaceptable, eso no puede ser. Está rayando ya el derecho que tenés a decir cosas, a hablar de cosas, a informar, ya eso no es derecho a la información. Yo repito, eso es apología del delito, porque estás poniendo como héroes a delincuentes y estás llamando a que sigan matando policías. Y eso no debe de permitirse, eso no puede seguir siendo así. Y lo están haciendo estos medios, ¿verdad? Lo está haciendo la prensa, lo está haciendo el boletín del PLC, lo están haciendo un par de medios digitales que pude leer, lo está haciendo un canal de televisión cuyo comportamiento va más allá de la decencia, o sea, es indecente, perdón, es indecente. Entonces, eso te digo, a mí me ha no sorprendido porque ha sido su comportamiento, pero sí me tiene ahí con un dolorcito de estómago, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que hagas apología del delito? ¿Cómo es posible que pongas a delincuentes como héroes? ¿Cómo es posible que estés empujando a que sigan matando policías? Eso es inaceptable. Eso es una cosa. Lo otro es que para estos compañeros de la policía no hay comunicado de la conferencia episcopal. Exacto. ¿Verdad? No hay una oración, no hay un pesar, ¿verdad? Hacia su familia, un acto de solidaridad, aunque sea hipócrita, pero bueno, por lo menos guardar la forma y decir, esta violencia es inaceptable, porque no hay. Todo se justifica, se tapa y se habla de de cualquier cosa, pero no hay un acto de solidaridad, ya no digamos preocupación por los organismos de derechos humanos, si es que existen en este país esos organismos, que ya sabemos que no existen, pero bueno, se hacen llamar como tales, estás hablando de ciudadanos que murieron en el cumplimiento de su deber enfrentándose a delincuentes, es decir, no hay nada para ellos. Y eso para mí es muy grave, muy serio, que se justifique y que se eleve a categoría de héroes, de gente que hay que admirar, a un grupo de delincuentes
que se enfrentan a la policía. Pues es decir, eso es inaceptable. Sí, Teresa, leía por ahí también de que hasta el récord le limpiaron. De pronto estos sujetos y estos delincuentes no tenían ya ningún delito. O sea, el récord se lo limpió un periódico, pues, que da vergüenza en sus publicaciones. Quedaron limpios, pues. Según ellos, pues fueron a ver su archivo judicial y pues le borraron de la faz de la tierra en sus escritos que estos delincuentes pues no lo eran, pues, como tal. Sí, además, acuérdate que ingresó al país y no ingresó con las manos vacías, ingresó con mucha plata. Claro. Ingresó, y es gente que portaba plata, gente que tenía armas, Podía moverse. gente que cometió un asalto, gente que se enfrentó a la policía. No estás hablando de angelitos. Sí. No estás hablando de pobres inocentes que se pararon en una esquina a decir abajo el gobierno. No. Estás hablando de gente, delincuentes que se enfrentan a la policía, desafiando a la autoridad y que producto de eso mueren 2 compañeros de la policía. Sí. Tirsa, usted hacía referencia también a que no hubo no oración, pues, pero no hubo un pronunciamiento por parte de estos curas. Pero ya el presidente Daniel Ortega lo dijo en el cierre de la Copal, que estos curas siempre fueron somocistas, pues, lo dijo, así lo dijo, que siempre se comportaron de esa manera. En ese sentido, pues, Eliezer, ¿cuál es su opinión? Mira, para empezar, mi más sentido pésame para la familia de los 2 oficiales, de Carlos Alberto Sucre Ortiz y de Luis Alexander Mendieta Alemán. Es algo lamentable, por supuesto, algo muy lamentable ver que 2 hermanos, compañeros, policías, fallezcan de esa manera. Y digo de esa manera porque se dice de que que en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, es el cumplimiento de su deber, pero ellos no era la manera de que ellos murieran. Para mí, no era la manera. A pesar de esto, el ambiente que vimos en los 2 videos que pusiste es un ambiente de dolor, de sumamente consternación, pero a pesar es un ambiente también de orgullo de parte de la familia, y no solamente de la familia de los policías, sino de la familia de nosotros, de todos los nicaragüenses, ya que lo que se dio y queda evidenciado es de que estos tipos que actuaron el sábado, que cometieron un asalto, llamaron a la Policía Nacional, al 118, como lo dijo el informe, el jefe, el comisionado que dio el informe el sábado y el domingo, hicieron un llamado al 118, acudieron a ese llamado, hubo un enfrentamiento, posteriormente el domingo hubo un retén policial dándole seguimiento al mismo caso y murieron asesinados pues estos 2 policías. Entonces, queda evidenciado de que estos señores, estos tipos, que son delincuentes, que realmente no eran estudiantes, que realmente sí eran delincuentes y son delincuentes y seguirán siendo delincuentes. En primer lugar. En segundo lugar, yo no sé si ustedes escucharon, y con todo el respeto, por supuesto, a la familia del señor que murió y falleció en el enfrentamiento con la policía, el señor Chabelo, porque hay que decirlo, la esposa hacía y afirmaba de que tenía 18 meses de no haberlo visto, de no verlo, de no saber nada de él. Sí. Y en la entrevista que le hizo el periódico La Prensa, muy irresponsablemente, ella decía de que este señor no portaba armas, no andaba armas. Sin embargo, en el informe que dio la Policía Nacional, a ellos se le ocuparon un AK-47 con serie borrada, se le ocupó dos armas cortas, de calibre 38, entre ellas una Taurus. Y para tener ese valor, esa determinación de enfrentarse o confrontarse a la Policía Nacional, es porque realmente sos una persona que andás delinquiendo. Es porque realmente sos una persona que vas decidida y porque realmente sabes lo que andás haciendo. Entonces, por lo tanto, y es lógicamente que aquí, pasando a otro punto, la oposición yo creo que debería de aclarar también, qué tipo de personas son lo que ellos realmente, a qué tipo de personas son lo que ellos representan. Bueno, ahí está como que le pida espera al olmo. Sí, no, es que estoy diciendo de que quiénes realmente son los delincuentes. Porque no es posible que una policía nacional muera asesinado y peor de esa manera. O sea, yo no le veo 5 sentidos a que un tipo que ahora lo quieren promulgar, que quieren ser y que quieren
ponerlo como héroes, porque eso es lo que han dicho muchos, varios partidos, quieren ponerlos como héroes, quieran tergiversar la situación de lo que sucedió realmente en Masaya el fin de semana pasado. Tirsa, siempre ha sido sistemático, ¿sí? Cada vez que uno de estos grupos delincuenciales que conforman parte de lo que ellos llaman oposición cometen un crimen, un delito, siempre ha sido sistemático el hecho de que son inocentes para ellos, pues. Sí, aunque yo Sí. no escuchaba a ningún partido político Sí. reivindicar eso. Claro, claro. ¿verdad? Sí. Sí, ni uno, ¿no? Y porque estuviéramos nosotros viéndolo como un hecho político y no es un hecho político, No es un es un hecho hecho político. delincuencial. Entonces yo no he escuchado a ningún partido político, Sí. pero creo que han tenido al menos el cuidado o la decencia de demarcarse un poco de este hecho delincuencial. Sí, los medios de comunicación Ahí sí. que ya mencioné, es decir, poniendo en tela de duda varias cosas, y bueno, lo que ya sabemos que es su comportamiento, pues, pero y que no es casual, pues es el comportamiento que han tenido, no desde el año pasado, desde siempre, en contra de todo lo que huela a sandinismo, ¿verdad? Todo lo que huela a sandinismo, y entonces tienen eso, pues. Y además su naturaleza de derecha, de representar lo más atrasado y lo más oscuro de este país. Entonces, ese es el tratamiento que le dieron a esto, pues, pero no es un hecho político. Yo creo que Sí. eso hay que dejarlo muy claro, no es un hecho político, es un hecho delincuencial de un delincuente que encabezaba este grupo y que se enfrentan a la policía y que mueren, pues, los dos compañeros de la policía en el cumplimiento de su deber. Yo creo que como tal hay que tratarlo, es decir, es un hecho de son delincuentes. Sí, claro, un enfrentamiento con la Policía Nacional y desde los medios ha sido muy diferente, la verdad, el tratamiento, como usted lo mencionaba. Y es más, estos medios han asegurado de que a este señor, pues, lo asociaban prácticamente a ser líder de uno de los tranques, pues. Sí, sí, sí. Así es, eso lo Sí, asociaban. Entonces, queriéndole dar ese cariz, pues, pero la verdad que la policía enfrentó a delincuentes, a una banda. Pero a es que una también banda, acordate ¿eh? que en los tranques no habían Claro, no ángeles, había en los tranques angelitos. habían delincuentes. Sí. Bueno, pero En los tranques desde habían luego delincuentes, había gente, o sea, delincuentes, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que digan, Sí. estuvo al frente de un tranque, eso no No quiere le decir quita. que sos la octava maravilla del siglo, sos un delincuente. Y como tal te comportaste y como tal moriste, como delincuente. Así es. Eliezer. Mira, mi padre decía un dicho muy cierto: el que anda mal vive mal y termina mal. Brother, en los tranques, como decía Tirsa, ¿Qué? fueron generadores de violencia, fueron generadores de tortura, de asesinato, de quemas. Entonces, por lo tanto, si vos estabas, como lo dijo también, de que sí era el que mandaba, el que estaba a cargo de un tranque, aquí en Masaya creo que era, si no mal recuerdo, es obvio de que es un delincuente, hermano. Así no nos equivoquemos, no nos enredemos. Es un delincuente, punto. Pero no vas a venirlo a poner como un héroe nacional, tampoco vas a venir a querer hacer decir las cosas a como no son. Es un delincuente y con todo el respeto que se merece su familia, el tipo era un delincuente y punto. La Policía Nacional había brindado detalles sobre todo sobre estos sujetos, cómo operaban, qué hacían y el actuar correcto de la policía en el momento de enfrentar a una banda peligrosa, pues es más que correcto, pues. Y además la policía, como lo decía el comunicado, había actuado en defensa usando armas de reglamento ante un ataque. Quiere decir que estos señores pues andaban armados, muy armados y no se dedicaban a andar haciendo ningún tipo de actividad que no fuera más allá de delinquir. Además, el retén, el policía, le hizo señal de alto, ¿verdad? Aquí en el Camino Viejo a Niquinomo. Sí. El hombre no se detuvo. Obviamente él sabía lo que iba a hacer y lo que andaba haciendo y sabía por qué lo iban a detener, sabían por qué lo estaban deteniendo, lo estaban parando, ¿no?
Entonces, la primera impresión que él hizo fue disparar, porque ¿quiénes son los que se enfrentan con la Policía Nacional? ¿Son angelitos, como dice Tirsa, o son estudiantes? No, son delincuentes. No sé si te acordás aquí, en el caso aquí por la Plaza del Sol, por la Yac Delgado, murieron como 3, 4 policías a mando de este hombre, el apodado el Yogi, por ejemplo. En el Cine Salinas también emboscaron a 2 policías que iban en una motocicleta. Entonces, son delincuentes, por supuesto que eso, y el actuar de la delincuencia es en contra de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para seguir queriendo sembrando zozobra en los nicaragüenses. Eso es lógico. Tirsa. Ok. No sé si todavía estamos para un primer corte. Creo que ya están listos los muchachos. Vamos a un primer corte comercial. Ya regresamos. Estamos de nuevo por acá. Ahora nos vamos al análisis de las noticias internacionales. Chile sigue siendo un polvorín, Tirsa. ¿Es así, verdad? Sí, pero fíjate que más que Chile, más importante que Chile, creo yo, son las declaraciones de ayer de Mike Pompeo. Correcto. Que ese es el punto, que debemos de entender, que debemos de enfocar, que debemos de revisar, que debemos de leer esas declaraciones, leer entre líneas, leer de arriba para abajo, de todo. Vía Twitter. Porque lo que te está diciendo los Estados Unidos a través de Pompeo es nuestro patio trasero. Sí, pero no considera. Lo vamos a cuidar. Estamos recuperando todo ese espacio, ¿verdad? Que la izquierda o los gobiernos progresistas nos lo habían quitado. Mucha bulla, mucho relajo. Ahora nosotros volvemos a tener esa incidencia en este territorio, que podríamos estar hablando de por qué. Tiene que ver con recursos, tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con todo. Pero dejó sentada la posición frente a lo que ocurre en Chile, en Bolivia, en Colombia y en Ecuador. Cuando cínicamente dice Mike Pompeo, no vamos a permitir que esas movilizaciones, no vamos a permitir que sigan esas revueltas. Que se conviertan en sublevaciones. Sí. Sí. No lo vamos a permitir, ¿verdad? Y no vamos a permitir que nuestra joyita Chile se nos caiga, que nuestra joyita Colombia, con un presidente que es hijo de un paramilitar narcotraficante del uribismo, Álvaro Uribe, sí, claro que hijo de él, es su delfín. No vamos a permitir. Un muchachito. O sea, ya nos deshicimos de Evo Morales, aquí tenemos que seguir empujando este carro, no importa, es decir, sobre cadáveres, no importa, pero no vamos a permitir que esto se nos convierta en un problema si ya lo resolvimos. O sea, ¿qué le queda en América del Sur? Su gran problema, Venezuela. Es dolor de cabeza para ellos. No han podido contra Venezuela, y lo que te demuestra es una fortaleza, ¿verdad? De Venezuela, porque ahí sí que le han caído con todo. Con todo, así. Con todo. Y ahí está. Eso te demuestra no solamente el papel de las Fuerzas Armadas, sino de la fortaleza que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ahora Argentina, que hay que ver cómo despunta el panorama en Argentina, con todos los problemas para que se va a enfrentar el gobierno de Argentina. Pero lo que le quiero decir es que esas declaraciones, ese hecho, son lo más importante, porque te marca un poco lo que vamos a ver en los próximos días. Pero además, otra cosa, acusar a Venezuela y a Cuba de ser los responsables de todo esto, de todo lo que está ocurriendo. Es decir, no ven más allá, por supuesto, lo que hay detrás de cada una de las protestas, de las movilizaciones, de los paros, de los movimientos sociales en la calle, de lo más diversos, sino que es
Cuba, Venezuela, esos son nuestros dolores de cabeza. Ese hecho político es, creo, lo más importante en estos días. Tirsa, vamos a citar las palabras de Mike Pompeo. Asegura, bueno, Estados Unidos ayudará a gobiernos legítimos de América Latina, legítimos, sí, es que son tremendos, de América Latina, a evitar que las protestas se conviertan en sublevaciones. Sí. La verdad que siempre han considerado a Centroamérica, y lo que no está más allá del norte, sino del norte hacia acá, lo han considerado pues su patio trasero, América Latina, Pero es que además, y no lo quieren dejar ir a su además, patio cuando trasero. te dice gobiernos legítimos, ¿Eh? es decir, gobierno legítimo es lo que está conmigo. Para ellos, exacto, así es. ¿Verdad? esa Esos es la son lectura. los gobiernos legítimos, lo que está conmigo. Y es, repito, pues, su joyita, Chile, que era el espejo en la que todos teníamos que vernos. Y resulta que no es más que un fraude, ¿verdad? América del Sur con todo. Es decir, esos son sus gobiernos legítimos, independientemente de que estén cuestionados, de que sus políticas estén sociales y económicas estén cuestionadas, de que hay una efervescencia de los movimientos sociales, de que hay asesinatos de líderes sociales e indígenas, como es en el caso de Colombia. Es decir, todo eso que estamos viendo que tiene a la gente en la calle, ¿verdad? Eso es porque hay dos países que lo están impulsando. Y esos gobiernos legítimos para los Estados Unidos no vamos a dejar que se nos subleven, no vamos a dejar que siga habiendo más ruido, más bulla, ¿verdad? Porque son legítimos mientras nos representen a nosotros, mientras estén con nosotros, mientras representen nuestros intereses. El resto, léase Nicaragua, Sí. Cuba y Venezuela, van a meter en el mismo bolso a Argentina, Sí, dependiendo de lo que hagan, dependiendo de cómo se mueva el gobierno de Fernández. Esos no son legítimos, pero además tenemos el derecho de empujar y desestabilizar a esos gobiernos, porque no están con nosotros. Yo creo que esas cosas hay que verlas de esa manera, más que las particularidades, porque efectivamente ahí están. Vos hablabas de Colombia, Sí, que ya llamó Iván Duque a un diálogo. Sí, y tengo un dato aquí, y precisamente reforzando lo que mencionaba Tirsa, que es cierto, pues Duque es el muchachito de Uribe. Y vean ustedes un dato de la Universidad de los Andes, ¿no? Cómo se mueve. Pues antes el problema era la FARC, pues con esto del tema de la cocaína y que el tráfico de drogas, según ellos. Y un dato de la Universidad de los Andes sostiene que la economía en 2018, solo en el aporte de la venta de cocaína, le entró a ese país 5.130 millones de dólares. Este es un dato que no lo está haciendo alguien de afuera, una universidad que es de ellos mismos, pues Universidad de los Andes. Y vean ustedes, le llaman el país cafetalero, pero debería ser el país coquero, porque lo contrastan este dato con lo que significó las ventas en café. Y el café apenas 1.996 millones de dólares en 2018. Esto es el país de Colombia. Ahora, Pompeo, Sí, que es el secretario de Estado, ¿verdad? De norteamericano. Estados Unidos, Sí. dijo que Cuba y Venezuela intentan sacar provecho de las protestas democráticas en América Latina y dijo que Washington apoyará a los países que intenten impedir que la agitación que vive la región se convierta en revueltas. Acusa a Venezuela de promover la agitación, ¿verdad? Y por supuesto habla que las protestas en Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia han sido promovidas pues por Cuba y Venezuela, y que eso incluso ha obligado a Colombia, a cerrar su frontera con Venezuela para impedir, ¿verdad?, que ingresen manifestantes desde Venezuela. El mismo discurso, el mismo patrón, ¿verdad?, que lo escuchaste en Ecuador con el tristemente célebre Lenín Moreno, diciendo, bueno, aquí hay venezolanos y cubanos. Igual en Colombia, En Bolivia. En Y en Bolivia, Chile bueno, también. son los venezolanos,
son los cubanos, acordate que incluso Claro, recurrieron a médicos cubanos, es decir, el mismo patrón, el mismo discurso. Bueno, esa es una manera de buscar también cómo ocultar el descontento social, pues, y las exclusiones sociales que son muy marcadas en estos países, pese a que, en el caso de Chile, pues, es considerado por Estados Unidos como la joyita de la corona, pues. Sí. Ahora, ¿No? nosotros no podemos... En América Latina. Sí, nosotros no podemos, no vamos a estar al margen, ¿verdad?, de estas presiones y de esta decidida voluntad de los Estados Unidos de acabar con el gobierno sandinista o de sacar al sandinismo del poder, no por la vía electoral, Y constitucional. sino que, sí, por la vía Sí, constitucional, tenés toda la razón del mundo, sino por la vía de la violencia, por la vía de la violencia, de seguir hablando de adelanto de elecciones, de seguir hablando de gobiernos de transición y todo eso que lo he vuelto a escuchar. Es decir, nosotros no somos una isla, no es que, bueno, están hablando de esos lados. Hay una decisión y hay una voluntad de los Estados Unidos de acabar con el gobierno sandinista, su dolor y gran dolor de cabeza a Venezuela. Nosotros somos el problema en Centroamérica. Para Sí. ellos. Pero Venezuela es su gran problema en América Latina y Cuba, que es su gran problema eterno, ¿verdad? Entonces, y nosotros debemos de esperar, porque lo debemos de esperar, no nos debemos de asustar, más presiones. Bueno, ellos le llaman sanciones que no son más que agresiones de todo tipo, presiones, políticas, económicas. Más agresiones, más discursos violentos, Sí. más hechos violentos, para poder, según ellos, acelerar. Este año ya se terminó, Sí, ya no hay nada más que hacer. Debemos de esperar un 2020 con más agresiones. Y hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados para eso. Esas declaraciones, te digo, a mí me dejaron muy claro el panorama de lo que debemos de ver el próximo año. sí, Mike Pompeo siempre en sus periplos, ya sea por América Latina o por Medio Oriente, que lo consideran también parte de su territorio, porque así son los imperios, así funcionan, es su naturaleza. Si no tienen un enemigo, se lo inventan. Entonces, en esa dirección, pues siempre los discursos de Pompeo pues han sido agresivos para América Latina, y no es de extrañarnos, pues, tomando en cuenta de dónde procede y sabiendo, pues, que es el secretario de Estado, pues, norteamericano. Ahora, su ministerio Sí. perruno, que es la OEA, Así es, pero ¿verdad? Su ministerio perruno, que es la OEA, hace su parte. Está haciendo lo que le corresponde, pues, en este escenario, pues, y lo hemos visto en los últimos días, ¿verdad? Con esas sesiones infames, ¿verdad? No ha habido una condena clara contra el golpe de Estado en Bolivia, ni una preocupación por los muertos, por los heridos, por los lesionados, por los encarcelados en Chile, en Colombia. Entonces, eso no existe. Lo que sí existe en ese ministerio, porque el ministerio es un ministerio de los Estados Unidos, ese ministerio perruno es eso, pues, es seguir ese discurso agresivo en contra de Venezuela, de Nicaragua y Cuba. Y Dominica. Ah, bueno, Ahora, sí, ya la Dominica metieron al ahora bolso. que va a elecciones, creo que es el 6 creo que 6, sí, es. 6. 6 o 7. Va a elecciones Dominica, que es increíble, con toda una maquinaria en contra de una isla pequeñita, pequeñita, Sí. cuyo mérito político es ser antiimperialista. O sea, y de mucha dignidad y de mucha fortaleza. Entonces van contra Dominica y en eso se han dado moviendo también Almagro. En estos días, ese infame y nefasto personaje en América Latina. El sabueso del imperio. Sí, porque acuérdate que también vienen las elecciones. O el Y él cachorrito. quiere ganar votos para quedarse siempre como secretario general de la OEA. Entonces todo eso se está moviendo y todo eso lo vamos a ver en esto ya el próximo año, ya entre unos días en América Latina.
Eliezer. Mira, el presidente lo dijo claramente, el presidente Ortega, Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Sí, es cierto. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hombre, dice, Estados Unidos ayudará a los gobiernos legítimos de América Latina a evitar que las protestas se conviertan en sublevaciones. En primer lugar, ¿qué es una sublevación? Es una rebelión de un grupo numeroso de personas que pueden ser tanto civiles como militares contra la autoridad. Desde ahí, Estados Unidos está reconociendo de que la población, la gran mayoría de la población de cualquier país, de Chile, de Bolivia, llámese Argentina, de cualquier otro país, está en contra de un gobierno ilegítimo, en primer lugar. De ahí ellos están aceptando eso, porque están diciendo que ayudará a los protestas que se convierten en sublevación. Está sublimando en contra de una autoridad que vos sabés que no te representa, para empezar. Así de sencillo. Dos, esto no es una novedad. Estados Unidos siempre se ha inmiscuido en lo que es la política interna de un país. Entonces no es una novedad. O para ellos, o estás conmigo o estás en contra mía. Punto. Y que ha demostrado una vez más el injerencismo norteamericano en contra de los países que no profetan la misma política de ellos, ni que se rinden a sus pies como cualquier otro entreguista, gobierno entreguista de los demás países que no están alineados a sus políticas exteriores, como Estados Unidos. Bueno, ya casi el tiempo ya nos está diciendo que tenemos que apresurarnos. En el caso de México, México tiene una situación muy compleja. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y no es que porque llegó Obrador al poder, siempre ha estado ahí. Y es la lucha contra los cárteles de la droga, el crimen organizado. Tirsa, el fin de semana hubo ahí una situación bastante complicada. No solo el fin de semana. Bueno, lo más reciente. Así es, los días. Todos los días, sí, ese es un país de los más complejos. De los más complejos. Y en este primer año del presidente López Obrador, pues yo creo que independientemente de todo lo que se ha venido haciendo o lo que ha hecho en este escaso año, poder revertir una situación ni siquiera le va a alcanzar su sexenio, ¿verdad? Sí. Su sexenio para poder componer esa situación en México. Eso es grave, muy grave lo que ocurre en México. ¿Cómo enfrentarlo? Sinceramente no sé. Bueno, me sorprendió que viniera de una nota de una de las transnacionales de la comunicación, donde reconocen que al cumplir el primer año de gobierno, el presidente AMLO pues llega con unos niveles de aceptación del 68%. O sea, ese es un capital de votos y de aceptación impresionante. A pesar pues de que es muy difícil un primer año para un inicio de gobierno y como sabemos en las circunstancias en las que he estado y en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, Estados Unidos, el Águila del Norte sobrevolando sobre el tema migratorio. Bueno, hace poco el presidente Donald Trump había dicho de que iba a catalogar a los cárteles de la droga como grupo terrorista para poder hacer su día de campo en México como están acostumbrados los marines, pero bueno, pues no se le hizo ese sueño. Sí. Sí, él sin duda alguna ha hecho cosas importantes. Incluso el reconocimiento a los pueblos indígenas, un espacio, ha sido muy cuidadoso, muy paciente, pero también muy firme, pero esa violencia está ahí. Esa violencia está ahí. Acordate que ese país los mexicanos duermen sobre cadáveres porque hay tantas fosas comunes que aparecen y por decenas. Entonces ese es un tema por el cual la gente votó. Precisamente para acabar en contra de la corrupción, del narcotráfico, de los cárteles de la droga, del crimen organizado, de la inseguridad. Y esa es una cosa que está pendiente. Bueno, gracias Tirsa. Eliezer, apuntes finales. ¿Está bien por ahí? Sí, todo. Bueno, nos vamos. Gracias chicos por haber estado acompañándonos por acá, como suele suceder los martes. Muy grata su visita por estos territorios, por estos lugares. Chicos y chicas. Bueno, la pluralidad en el lenguaje, ¿verdad? Chicos y chicas, ellos y ellas, así es correcto. Gracias, Tirsa, por la corrección. Nosotros nos vamos a un tercer corte comercial. Ya regresamos con
con la despedida pues, del programa.